Porque ser mujer y mayor muchas veces supone enfrentarse a prejuicios que hoy en nuestra sección queremos ayudar a derribar, como ese en el que nuestra sociedad pues suele vincular el éxito profesional solo con la juventud, ¿verdad, Noé? Buenos días. Buenos días, Marta. Obviamente nos sucede y para ello vamos a hablar además teniendo como percha un libro, Esplendorosas y sin embargo viejas, que es un ensayo de nuestra invitada que redunda sobre todo en los estereotipos de género y una mirada feminista a la vejez. Ella es la filósofa y activista Ana Hardison Rumeu. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Ana, un libro en el que se habla mucho de edadismo y además de un contrario que le nombré escuchar, juvenilitis. ¿Cómo definiríamos ese concepto? Bueno, la juvenilitis es una enfermedad social que consiste en sobrevalorar muchísimo la juventud como si fuese una categoría de cualidad, cuando de hecho la juventud no es otra cosa que un dato cronológico. Es joven el que ha nacido antes de 20, 30 o 40 años. Incluyo 40 años porque hoy en día los 40 años es ser joven, en mi época no. Entonces, el sobrevalorar la juventud solo tiene una explicación de mercado. Se supone que es la etapa en que se produce más, se tiene más energía, y por otro lado, si se toma como patrón modelo esa etapa, como es imposible que dure de forma natural, pues todas las industrias cosméticas, de cirugía, farmacéuticas, etcétera, pues hacen muchísimo negocio. Entonces, como esta sociedad totalmente mercantil y patriarcal, pues recae sobre todo sobre las mujeres. Entonces, la otra cara de la juvenilitis es la anusfobia. Anus, en latín, vieja, y fobia, rechazo, miedo, odio, etc. Entonces, esta sociedad, al mismo tiempo que sobrevalora la juventud, infravalora e incluso invisibiliza la vejez, sobre todo, insisto, de las mujeres. Las mujeres viejas no existen. Solo en la vida privada para ser abuelitas cariñosas y entrañables que cuidan de sus nietos, pero dejan de ser sujetos con intereses, deseos, proyectos, una vida activa en todos los terrenos, intelectual, físico, moral, etc. ¿Cuáles son los peores estereotipos a los que nos enfrentamos las mujeres a medida que vamos cumpliendo años? Pues el estereotipo peor de todos es el que se aúna la vejez con la incapacidad, la fragilidad, la debilidad, es decir, que te incapacita absolutamente. O sea, ser vieja, ser incapaz. Y claro, eso genera una sobrecarga de ideología negativa tremenda. Y hay muchísimas mujeres que no han tenido la suerte de poder pensar por sí mismas, de repensar todo lo que la sociedad te plantea, pues viven unas vidas mucho peor de lo que la podían vivir. Es decir, se disminuye muchísimo la posibilidad de gratificación que tiene la vida en todos los momentos, también en la vejez. Yo diría que en la vejez, en algunos aspectos, mejora las expectativas de buena vida, porque la juventud tiene muchos picos. Se está bien, se está mal, se tiene ansiedad, no se sabe qué va a pasar. Y la vejez, en cambio, suele traer una sensación de aplomo, de seguridad, de serenidad, de armonía, que hace que la vida sea muy agradable. ¿Se llega a interiorizar, por tanto, por parte de las mujeres, esos prejuicios de los que estamos hablando? Claro, es que esos prejuicios vienen reforzados por los medios de comunicación, por la publicidad, por la cultura en general. Las novelas, el cine, el arte, todo refuerza ese estereotipo. Entonces, las mujeres internalizan pues lo que la sociedad les presenta, son los modelos que la sociedad ha estandarizado y por eso pues es muy difícil romperlo. Y está en belleza, ¿no? Vemos que, por ejemplo, un hombre con canas pues es interesante, madurito interesante, una mujer con canas pues no se ve de la misma manera, ¿no? Se nos ha asociado habitualmente a las mujeres con canas, se hablaba de dejadez, ¿no? Cuando el hombre era el maduro interesante, un hombre con canas. Sí, claro, yo en el libro hablo de la relación entre sexismo y edadismo. Es decir, que
Efectivamente, como ustedes dicen, los hombres viejos son interesantes, las mujeres viejas simplemente no existen o no sirven para nada. Yo, al contrario, reivindico las canas porque es lo que la naturaleza te pone. Yo reivindico en realidad ser lo que uno es, aceptar la propia situación en cualquier momento de la vida. La mayor belleza es la expresión de lo que uno siente, piensa y vive. Y eso no tiene nada que ver con tener tal tamaño o tal delgadez, sino es la vida. La vida que llevas interiormente es lo que hace que por fuera resulte atractiva. Entonces, ese canon de la belleza como unas condiciones tan específicas ha impedido que un montón de mujeres se sientan bien siendo como son. Sí, yo las invito a que se acepten como son y disfruten y se sientan bien, se sientan estupendas y se sientan guapas. La belleza no es un canon fijo. Claro que no, y además depende de los ojos que miren. Efectivamente. Ana, y una de las cuestiones más invisibilizadas en torno a la vejez, fundamentalmente de las mujeres, es la sexualidad. ¿Por qué fundamentalmente a las mujeres se nos invisibiliza sexualmente cuando llegamos, o poco más o menos se da argumento de que la vida sexual en una edad ya madura es ridícula, que es lo que se ha hablado muchas veces? Claro, se presupone que la sexualidad, lo mismo que otras muchas actividades, van aparejadas a la juventud, lo cual es absolutamente falso y muy peligroso, porque la sexualidad es una actividad que es terapéutica. La sexualidad nos hace mejorar la salud. Cada vez que llegamos a un orgasmo, segregamos un óxido, se llama óxido nítrico, que mejora todas las condiciones de la vida. La circulación sanguínea, la presión arterial, el bienestar, la autoestima, con lo cual tener actividad sexual hace que tu vida sea mejor. Entonces, el negar o condenar a las mujeres a partir de una edad a no tener esa actividad, una cosa absolutamente injusta. Y la sexualidad, además, las mujeres, bueno, los seres humanos tenemos la ventaja de que si estás con alguien lo puedes disfrutar con alguien y si estás sola la puedes disfrutar sola. La masturbación es una forma maravillosa de producirte un orgasmo que genera tu salud, que genera tu bienestar. O sea que esa es otra de los tabúes, de los estereotipos que habría que reformar. En nuestra sociedad, la religión judeocristiana ha influido mucho en considerar que la sexualidad es pecado. En la situación actual, que se supone que se ha liberado mucho, lo que se ha hecho es introducir la pornografía por todas partes, que no tiene nada que ver con el sexo. La pornografía es un acto de dominación, de utilización, de objetivación de la mujer que no tiene nada que ver con la actividad sexual. Entonces, la pornografía en edades tempranas, como está ocurriendo hoy, es muy peligrosa. Hace que los niños y los chicos jovencitos tengan tendencias a violar, lo cual es una cosa demencial. Es decir, que criaturas de antes de 16 años ya hayan violado a niñas, no se explica más que por esa distribución tan desordenada de la pornografía. Hemos hablado en ocasiones ya, numerosas ocasiones en el programa de eso, ¿no? De la falta de una educación en igualdad, educación sexual que nos ayude. Hoy lo que hemos intentado también derribar algunos de esos estereotipos que recuerdan a Hardison, esplendorosas y sin embargo viejas en esta visión, una mirada feminista sobre la vejez. Y en esta época de tanto filtro, de Instagram, de postureo, de obsesión por la juventud, qué mejor que también tener otra narrativa diferente sobre la vejez más positiva. Y sobre todo quererse como una es. Muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes.